Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque yo estoy emocionado. Hoy tenemos un tema que créanme ha generado un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento, específicamente en el universo de las series turcas. Si eres fan, ya sabes de qué va la cosa. Y si no lo eres, tranquilo. Te pondré al día porque hoy vamos a sumergirnos en un escándalo, un revuelo, una locura que desató el mismísimo infierno en directo. Sí, amigos, estoy hablando de Kerem y Hande. Y para aquellos que digan, ¿Kerem y Hande? ¿Quiénes son esos? No se preocupen. Ya mismo les cuento. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos mega famosos protagonistas de la serie Love is in the Air o Sen Kalkam en turco que los catapultó a la fama internacional. La serie, un bombazo de romance, comedia y drama, conquistó corazones en todo el mundo, incluyendo el mío, debo admitirlo. Y no solo la serie, sino también la química entre ellos, que era explosiva. Para que se hagan una idea, la trama giraba en torno a Eda YLDZ, interpretada por Hande, una joven estudiante de arquitectura que sueña con una beca en el extranjero, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un exitoso arquitecto que le corta las alas. Para recuperar la beca, Eda y Serkan pactan fingir ser novios durante 2 meses. Lo que empieza como un acuerdo, un simple engaño, se transforma en una historia de amor épica, llena de giros inesperados y momentos inolvidables. La serie fue un éxito rotundo y la gente, obviamente, comenzó a preguntarse si esa chispa, esa conexión mágica que veíamos en pantalla, existía también en la vida real. Y vaya que sí. Porque, para alegría de muchos y decepción de otros, Kerem y Hande confirmaron su relación. ¡Boom! Las redes sociales explotaron. Y la pareja se convirtió en el centro de atención con fotos, vídeos y noticias que inundaban Internet y todos los medios de comunicación. Pero lo que hoy nos ocupa, lo que desató la locura, no fue simplemente su romance, sino un evento en particular, una entrevista en directo, un momento que quedó grabado en la memoria colectiva de los fans. Una entrevista donde, sin esperarlo, sin pensarlo demasiado, soltaron unas palabras que hicieron saltar chispas, palabras que revelaron algo más allá de lo que se veía en la superficie, palabras que nos dieron una pista de lo que realmente estaba sucediendo entre ellos. La entrevista, amigos, fue para un programa turco muy popular, donde se les preguntaba sobre su relación, sobre su experiencia trabajando juntos, sobre sus proyectos futuros. Hasta ese momento todo parecía normal, con respuestas correctas, sonrisas y miradas cómplices. Pero de repente la conversación tomó un giro inesperado. El entrevistador, con astucia, les hizo una pregunta que puso a prueba su profesionalidad: ¿cómo definirían su relación, más allá de lo profesional? La respuesta de Kerem fue la primera chispa. Dijo algo así como: Hande es una persona muy especial para mí. Hemos pasado por muchas cosas juntos. Nos conocemos muy bien. Y hay mucho cariño, mucho respeto mutuo. Hasta ahí, nada del otro mundo, ¿verdad? Parecía una respuesta diplomática, pero fue la respuesta de Hande la que encendió la mecha. Con una sonrisa tímida y un brillo en los ojos que delataba emoción, Hande respondió: Kerem es mi compañero, mi amigo, mi apoyo. Y sí, hay algo más. Hay una conexión muy fuerte. Sentimos una atracción muy grande el uno por el otro, ¡pum! Ahí lo tienes. Las palabras atracción muy grande fueron las que generaron un terremoto. En ese instante el plató, las redes sociales, el mundo entero se paralizó. Los fans enloquecieron. Empezaron a gritar, a comentar en directo, a analizar cada gesto, cada mirada, cada respiración. La palabra atracción en ese contexto, con todo lo que ya se sabía, con la química que se veía en la serie, con la forma en que se miraban, era una bomba. Era la confirmación tácita de algo más que una simple amistad, de algo que iba más allá de lo profesional. La entrevista continuó, claro, pero el ambiente ya era diferente. La tensión era palpable, la expectación era máxima. Cada pregunta, cada respuesta, era analizada al milímetro. Los fans buscaban desesperadamente cualquier pista que confirmara sus sospechas. Y por supuesto, no se hicieron esperar las teorías, los análisis, los memes, y todo el contenido posible sobre la pareja. Esta declaración no fue simplemente una frase bonita. Fue una confesión, una revelación, un grito silencioso que confirmaba lo que todos sospechaban. Y a partir de ese momento, el mundo del entretenimiento se dividió en dos.
Aquellos que ya estaban obsesionados con la pareja y que celebraron la confirmación, y aquellos que tal vez no querían creer en el cuento de hadas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque ¿qué pasó después? ¿Qué consecuencias tuvo esa declaración? Bueno, para empezar, su popularidad se disparó aún más. Las marcas querían trabajar con ellos. Las revistas querían entrevistas exclusivas. Los eventos se peleaban por su presencia. Era la pareja del momento, el dúo dinámico que todo el mundo quería ver, el reflejo del amor perfecto. Pero la fama tiene un precio. Y en este caso el precio fue la exposición mediática constante, la invasión de su privacidad, la presión de las expectativas de sus seguidores. Cualquier movimiento, cualquier gesto, era analizado con lupa. Cualquier rumor, cualquier noticia, se convertía en un tema de debate. Y como suele suceder en estos casos, las cosas no duraron para siempre. Aunque la historia de amor entre Kerem y Hande fue hermosa, también fue corta. Después de un tiempo y aunque no sabemos exactamente qué pasó, la pareja anunció su separación. La noticia fue un shock para muchos, una decepción para otros. Pero como siempre, la vida continúa. Y aquí en este punto, es cuando llegamos al análisis de las palabras clave, esas palabras que desataron la locura. Atracción muy grande es lo que encendió la llama. Estas palabras, dichas en el contexto adecuado con la carga emocional que tenían, confirmaron lo que todos querían escuchar, y en ese momento, ese sentimiento era el que se reflejaba en el espejo de las redes sociales. Demostraron que la química traspasaba la pantalla, que el amor, aunque efímero, era real. Pero ¿por qué fue tan importante esa declaración? ¿Por qué generó tanta expectación? Pues por varios motivos. Primero porque confirmaba la fantasía de muchos fans, la idea de que el amor de la ficción podía convertirse en realidad. Segundo porque la pareja era visualmente perfecta, con una belleza que cautivaba. Tercero porque la química entre ellos era innegable, con una conexión que se sentía en cada escena, en cada mirada. Y cuarto porque la declaración fue sincera, honesta, auténtica. No fue una respuesta ensayada ni preparada. Fue la verdad sin filtros la que salió de su boca en ese momento, y esa es la verdad que la gente quería escuchar. Y aunque la historia de amor entre Kerem y Hande haya terminado, el legado de esa entrevista, de esas palabras, sigue vivo. Sigue siendo un recordatorio de que a veces la magia existe, de que las historias de amor pueden ser reales, incluso en el mundo de la fama y el entretenimiento. Pero, ¿qué más podemos desentrañar de este fascinante capítulo en la historia de las series turcas y de las celebridades? Acompáñenme porque hay mucho más que analizar. *** El contexto de la frenesí, el auge de las series turcas y el poder del shippismo, ***. Antes de profundizar más en el impacto de la entrevista, es crucial entender el contexto en el que se produjo. El auge de las series turcas en la última década ha sido fenomenal. Con su combinación de romance, drama, escenarios exóticos y elencos atractivos, estas producciones han conquistado audiencias en todo el mundo. Plataformas de streaming como Netflix y otros servicios han contribuido a su difusión masiva, permitiendo que millones de personas descubran este universo televisivo. El shippismo o la práctica de shippear a dos personajes o personas es un fenómeno común en el mundo del entretenimiento. Los fans, al ver la química entre los actores, a menudo desean que su conexión se extienda más allá de la pantalla. Las redes sociales, los foros y los grupos de discusión se convierten en plataformas donde se expresan estos deseos, se crean fanfictions y se analizan cada interacción entre los actores. En el caso de Love is in the Air, la química entre Kerem y Hande era innegable. La serie se construyó sobre la tensión romántica y la conexión palpable entre sus personajes, lo que alimentó la imaginación de los fans. La confirmación de su relación en la vida real fue, por lo tanto, la realización de un sueño para muchos, y la entrevista donde se confirmó la atracción muy grande fue la cereza del pastel. ***. Más allá de la atracción, la química en pantalla y la construcción de un icono ***. La atracción muy grande no surgió de la nada. Fue el resultado de una química bien trabajada y de una conexión que traspasó la pantalla. Los actores no solo interpretaban a sus personajes, sino que también se conectaban a un nivel más profundo, lo que se reflejaba en su interacción en cada escena. La serie misma se encargó de construir esta conexión. Los guionistas crearon situaciones que permitieron a Kerem y Hande mostrar su talento actoral y su química.
Las miradas, los gestos, las bromas y los momentos de tensión se convirtieron en la base de su relación en pantalla, y el público, al conectar con estos personajes, también conectó con ellos como pareja. La belleza de Kerem y Hande, por supuesto, también contribuyó a su atractivo. Ambos son considerados atractivos y su imagen se potenció en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se convirtieron en un referente de estilo, moda y belleza, lo que les ganó aún más seguidores. El impacto de la entrevista, el poder de la palabra en el mundo del entretenimiento. La entrevista en sí misma fue un momento clave. No solo confirmó lo que muchos sospechaban, sino que también generó una ola de reacciones. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes, análisis y teorías. Los fans celebraron, expresaron su emoción y analizaron cada detalle de las palabras y los gestos de Kerem y Hande. El impacto de la entrevista también se reflejó en la prensa y en los medios de comunicación. Los reportajes sobre la pareja se multiplicaron, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de romance y éxito. La pareja, de repente, se convirtió en un producto vendible. Las marcas buscaron asociarse con ellos, y su imagen se utilizó para promocionar productos y eventos. Las consecuencias de la fama, la presión, la exposición y el escudriño constante. Pero la fama y el éxito tienen un precio. En el caso de Kerem y Hande, este precio fue la exposición mediática constante, la invasión de su privacidad y la presión de las expectativas de sus seguidores. Cualquier movimiento, gesto o declaración era analizado con lupa. Los paparazzi los seguían a todas partes, y sus vidas personales se convirtieron en objeto de especulación. Las redes sociales, por otro lado, se convirtieron en un escenario donde los fans expresaban sus deseos y sus expectativas. Cualquier señal de distanciamiento, cualquier rumor de crisis, se convertía en un tema de debate. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans y de lidiar con la invasión de su privacidad, seguramente fue uno de los factores que contribuyeron a la posterior ruptura de la pareja. La separación, el final del cuento de hadas y la realidad del amor en el mundo de las celebridades. Como suele suceder en el mundo de las celebridades, la historia de amor entre Kerem y Hande no duró para siempre. La pareja anunció su separación, lo que generó sorpresa y tristeza entre sus seguidores. La noticia fue un recordatorio de que incluso en el mundo del entretenimiento, el amor puede ser efímero. Aunque la relación terminó, el impacto de su historia y especialmente de la entrevista donde se reveló la atracción muy grande perdura. La pareja dejó una huella en la memoria colectiva de los fans de las series turcas y en el mundo del entretenimiento. El legado de la entrevista, un símbolo del romance y la autenticidad. El legado de la entrevista, y en particular de las palabras atracción muy grande, es significativo. Se convirtió en un símbolo del romance y la autenticidad en un mundo donde las relaciones a menudo son vistas como estrategias de marketing. La sinceridad de la declaración de Hande, su honestidad al admitir la conexión que sentía por Kerem, resonó en el público. La entrevista también demostró el poder de la palabra en el mundo del entretenimiento. Una simple frase, dicha en el momento adecuado, puede generar un impacto enorme, crear una leyenda y consolidar la imagen de una pareja. Análisis de las palabras clave, atracción muy grande. Las palabras atracción muy grande se convirtieron en el corazón de la historia. ¿Por qué fueron tan impactantes? Confirmación de la fantasía. Confirmaron la fantasía de muchos fans de que el amor de la ficción puede convertirse en realidad. Sinceridad. Fueron una declaración honesta y auténtica, no una respuesta ensayada. Contexto. Se dijeron en un contexto donde la química entre los actores ya era evidente. Emoción. La emoción y la sinceridad se transmitieron en la voz y en la mirada de Hande. Simplicidad. La sencillez de la frase la hizo aún más impactante y fácil de recordar. La importancia de las redes sociales, el poder de la comunidad de fans. Las redes sociales desempeñaron un papel crucial en la difusión de la historia. Los fans, a través de plataformas como Twitter, Instagram, TikTok y Facebook, compartieron sus opiniones, crearon contenido y contribuyeron a la conversación en torno a Kerem y Hande.
La comunidad de fans se convirtió en un elemento fundamental para mantener viva la llama del romance. Crearon fanfics, editaron vídeos, hicieron memes y compartieron fotos y noticias. Las redes sociales se convirtieron en el lugar donde los fans celebraron la relación y donde expresaron su tristeza tras la separación. *** El futuro de Kerem y Hande, nuevos proyectos y nuevas historias ***. Tras la separación, Kerem y Hande continuaron con sus carreras profesionales. Ambos han participado en nuevos proyectos, demostrando su talento actoral y consolidando su éxito en el mundo del entretenimiento. Aunque su relación romántica ha terminado, su legado como pareja sigue vivo. Los fans de Love is in the Air aún recuerdan con cariño la chispa entre ellos y la magia que crearon en pantalla. *** Reflexiones finales, el amor, la fama y el poder de las series turcas ***. La historia de Kerem y Hande y el impacto de la entrevista donde se reveló la atracción muy grande, son un reflejo de muchos aspectos importantes. El poder de las series turcas demuestran la influencia de estas producciones en la cultura popular. El poder del shippismo, resalta la capacidad de los fans de conectar emocionalmente con las historias y con los actores. La complejidad de la fama revela los desafíos que enfrentan las celebridades, incluyendo la exposición mediática, la presión y la invasión de su privacidad. La naturaleza efímera del amor recuerda que incluso en el mundo del entretenimiento, las relaciones pueden ser cortas. El poder de la palabra muestra cómo una simple frase puede tener un impacto enorme. La historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo el entretenimiento, el amor y la fama se entrelazan en el mundo moderno. La entrevista donde se confesó la atracción muy grande fue un momento que capturó la atención de millones de personas, un recordatorio de que a veces, la magia es real. Preguntas para la comunidad ¿Qué les pareció la entrevista en su momento? ¿Creen que la presión de la fama influyó en la separación? ¿Qué otros momentos en el mundo de las series turcas han generado tanto revuelo? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Hande en sus carreras? Espero que este análisis detallado les haya gustado y que les haya permitido profundizar en esta apasionante historia. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, compartir el vídeo y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Un abrazo gigante a todos. Y hasta la próxima. Chao, chao.